Amén. Ahora sí me escuchan. Amén. Decían que qué alegría verle y saludarle esta mañana. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bueno, quiero que abra por favor su Biblia en Marcos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Marcos capítulo 5 del versículo 1 al versículo 20. Es largo, ¿no? Pero es largo porque es una historia y las historias es chévere que sean completas. No sé si le ha pasado a usted que va y ve una película o algo así y el final queda inconcluso, como que sí, pero ¿qué pasó? Eso es terrible, ¿cierto? Eso es hasta, debería ser un crimen que lo dejen uno así como a medias. Por eso vamos a leer varios versículos, porque necesitamos entender y conocer la historia completa y no solamente un pedazo, la mitad, no, sino la historia completa. Y el título de la enseñanza esta mañana, el endemoniado, y es así el título porque ahí es la historia de un hombre que fue endemoniado. Pero no quiero que pensemos, y no voy a hablar hoy acerca de las clases de demonios o cuántos demonios hay, o que si el demonio hace, no, eso no es mi tema fundamental, sino que quiero enfocarme en el poder de Dios y cómo es visible en la vida de una persona. Ahora, antes de seguir, déjeme decir algunas cosas que creo que debes tener en cuenta esta mañana para poder entender un poco qué es lo que, a qué punto quiero apuntar, a qué punto quiero llegar. ¿Qué es ser cristiano? Nosotros llamamos a todas las personas que vemos en la iglesia cristianos. Usted llama a la persona que está a su lado y le dice, ah, cristiano, ese es un hermano. Pero, ¿qué es ser un cristiano? Solamente es portarse bien y tener cierto comportamiento ético y moral. ¿Eso es ser cristiano? ¿Ser cristiano es venir a una iglesia cristiana? ¿Sabe que si nosotros no logramos definir claramente esto, estas preguntas son fundamentales? No, estaremos igual que cualquier otra religión, estaremos igual que cualquier otro grupo o club o cualquier cosa. Y la pregunta que tendría que hacerte es, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hay entre ser cristiano y ser musulmán? ¿Qué diferencia hay entre ser cristiano y pertenecer a un club, a una hinchada, o a ser parte de los Boy Scouts? ¿Cuál diferencia hay? Me preocupa mucho, y tengo que ser sincero con ustedes, que la gente, que tú no puedas entender qué es ser cristiano. Es más, que estés convencido de algo que realmente no has comprendido ni experimentado, porque finalmente ser cristiano es algo que se experimenta. Y me preocupa que haya muchos en la iglesia, muchos que nos visitan, muchas personas que creen y dicen que son cristianos, pero en realidad no han experimentado el poder de Dios. En realidad no ha pasado algo maravilloso en su vida. Me preocupa porque si no ha pasado eso, pues no somos cristianos, así de sencillo. Y quiero entonces que leamos la historia del endemoniado gadareno. Y vamos a reflexionar acerca de ella y vamos a pensar en responder precisamente esa pregunta: ¿qué es ser cristiano? Y quiero que tú a lo largo de la enseñanza empieces a pensar en ti mismo, empieces a pensar en tu vida misma, ¿no? Empieces a evaluarte, a mirar, oye, sí, yo estoy en lo que estoy, bíblicamente esto es ser cristiano, o estamos convencidos pensando que somos lo que resulta que no somos, porque estamos siguiendo un camino que no es el que Dios ha establecido, que es el que Dios ha ordenado para los hijos, para sus hijos. Quiero que pensemos en estas cosas y he orado fuertemente para que Dios sea hablando a tu corazón, sea hablando a tu vida y realmente tú puedas experimentar el poder de Él. Y si es hoy la oportunidad para que eso se dé en tu vida, sería una bendición.
pero tiene que ser. Solamente es el poder de Dios lo que hace que tú seas o no seas cristiano. Oremos antes de leer la escritura y avanzar. Padre, gracias por ese tiempo. Gracias porque podemos reflexionar en tu palabra. Gracias porque podemos ahora sumergirnos en ella para entender las realidades que nosotros desconocemos. Te pido, Padre, que hoy tú hables a nuestros corazones, que con tu poder, tu glorioso poder, te manifiestes, Señor, por favor. Te lo suplicamos. Amén y amén. Y vamos a leer la historia de Marcos capítulo 5 y preste mucha atención a lo que dice la escritura. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Tremenda historia, ¿no? Esta es una historia increíble, uno de los milagros que el Señor Jesús obró mientras estuvo aquí en la tierra. De los sorprendentes es este. Y quiero que fijémonos, vamos mirando algunos detalles de la historia que nos van a ayudar a entender esto. Y fíjese en la condición de este hombre. ¿Qué nos dice la historia? Era un hombre que vivía entre los sepulcros. Imagínense, vivir entre tumbas. Eso nos habla de soledad. Nos habla de él no podía estar en la ciudad, en la comunidad, en el pueblo, porque era un tipo que no tenía la manera de relacionarse con las personas. Pero además dice aquí que tenía una fuerza descomunal y nadie podía dominarlo. Y nos describe ahí la historia que ya muchas veces habían intentarlo amarrar con cadenas, con grillos, y no podían. Tenía una fuerza descomunal. Era un hombre violento. Y da un detalle más la historia. Dice que de noche se la pasaba dando alaridos, gritando y con piedras, lastimándose, lacerándose, dañando su cuerpo. Estaba poseído por una gran cantidad de demonios. Una situación terrible, una situación en la que uno
no debiera estar, no debiera encontrarse, y ciertamente tampoco uno quisiera encontrarse un personaje de estos. Pero esa es la situación de la raza humana. No llegamos al extremo de tener una legión, o al extremo de vivir en un sepulcro, o al extremo de ser totalmente incontrolables. Pero esa es la misma condición de la raza humana. Esa es la misma condición de las personas sin Dios. Aislados, solos. Están vivos, pero caminan entre muertos. No tienen dominio de sí. No hay una legión de demonios que los controle, pero están bajo la influencia de Satanás. Usted escucha, mire, esta semana salió una noticia terrible en las noticias. Un padre fue asesinado por su hijo y su hermana, y el padre dice ahí la noticia que eso es escandaloso, 117 puñaladas. Y la hermana, la hija, la niña de 7 años, 70. Y el que según parece que los mató fue el hijo mayor, que tenía 14 años. Sin control. No hay control. Esa historia del endemoniado gadareno en realidad nos muestra lo que la misma raza humana experimenta. No piense allá hace 2000 años en Gadara, en esa región, en un hombre dominado, incontrolable. Piense hoy los ves tú, mira las noticias. No hay control. Y en los casos menos extremos también hay soledad. Hay gente que está no con rocas dañando su cuerpo, pero sí están lastimándose, cortándose, deseando morir. Otros, a sabiendas de cosas que no debieran hacer con sus cuerpos, las hacen y se están dañando y se están destruyendo, y siguen adelante y no se detienen y avanzan. Ese endemoniado en realidad es un paradigma, un modelo, un arquetipo, un ejemplo de lo que la raza humana experimenta. Pero quiero que te fijes que la historia sigue diciéndonos algo sorprendente. De repente, en un momento, ese hombre incontrolable dice que ve al Señor Jesús y corre hacia él, y dice que se postra, se arrodilla, corre y se postra. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿cómo es que un hombre totalmente poseído, no por un demonio, una legión, o sea, muchos, incontrolable, viene a rendirse a los pies de Cristo? ¿Cómo es que un hombre en esa condición viene a postrarse, a arrodillarse? ¿Por qué? Ahora, para que entiendas un poco el peso de la pregunta que estoy planteando en este punto, evaluemos al otro grupo de personas. La historia más adelante nos dice que habían unos pastores yo no sé si se les llamará pastores, sí, debe ser pastores a los que cuidan cerdos, sí, los estaban pastoreando. Tenían una piara de cerdos y esos eran como 2000, ¿no? Dicen 2000 cerdos, eran hartísimos. Vieron lo que sucedió con el endemoniado, vieron que el endemoniado vino y lo que sucedió. Usted sabe que la historia relata que el Señor Jesús le dijo: sal fuera, etcétera, y los demonios se fueron. Ellos vieron eso, salieron corriendo. ¿Y a dónde fueron a contar eso? Al pueblo y a los campos. Pero mire la reacción de la gente normal. ¿Qué es lo que hace la gente normal cuando se entera de esta historia? Vienen como todos pues a ir a ver el chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Es verdad? ¿Se murieron 2000 cerdos? No, pues tengo que ir a mirar. Y cuando se dan cuenta que es cierto y ven al endemoniado sentado en su juicio cabal, ¿qué le dicen al Señor Jesús? ¿Qué le dicen? Vete, por favor. Oye, es increíble, mire, gente normal
Le dice al Señor Jesús: por favor, vete. Un endemoniado lo que hace es que va y se postra, se arrodilla. Y es importante ese detalle por una sencilla razón. Mira, lo normal que hacemos los seres humanos es rechazar a Dios. El hombre no quiere escuchar de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Le es repulsivo todo lo que tiene que ver con Dios. Muchos de los intentos que tú ves en la filosofía y en la ciencia son los intentos de sacar a Dios de la ecuación. Podemos existir sin Dios, podemos vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere a Dios, no desea a Dios. Así que cuando sabe que Dios está aquí, ¿qué es lo que quiere hacer el hombre? Huir, irse. Ahora piensa en un demonio. ¿Usted cree que un demonio quiere verse cara a cara con el Hijo de Dios? No, esos demonios sabían quién era Jesús. La gente no, pero los demonios sí sabían quién era Jesús. Este no es un ser humano común y corriente. Este es el Hijo de Dios. Ellos lo sabían. Y hay dos factores que nos llevarían a pensar que lo más normal y común era que estas personas todas huyeran. Todas. Pero tenemos al endemoniado que hace todo lo contrario. Y tenemos a la gente aparentemente normal diciéndole al Señor Jesús: por favor. Estaban pensando en el negocio. No, si se queda este señor acá se acaba con toda la comida aquí. No, mejor que se vaya. No sabemos qué probablemente estaban pensando. Pero ellos no quieren al Hijo de Dios. Ellos no quieren el poder de Dios en donde ellos están. Pero el endemoniado sí. El endemoniado viene, se postra. ¿Por qué el endemoniado no huye? ¿Por qué ese hombre incontrolable ahora sí parece dominado? Parece ahora sí sometido. ¿Por qué? ¿Por qué? Poder de Dios. Mira, hermano, la única razón para que ese hombre endemoniado, incontrolable, poseído por una legión de demonios, indigente, la única razón para que él se acercara es el poder de Dios. Ese hombre no se hubiera acercado ahí si el Señor Jesús no hubiera querido liberarlo. Y este es el punto que quiero llegar. Ser cristiano es la obra de Dios en el corazón de una persona para transformarlo completamente. Es un milagro. Ser cristiano es la experiencia de vida que un momento tuvimos nosotros, y es un momento porque es un instante que no olvidaremos nunca en nuestra vida, en donde lo anterior se volvió pasado y lo presente ahora es en Cristo. En donde lo que era imposible de repente se volvió posible. Ser cristiano comienza con una experiencia única, un encuentro único con Dios. Tú puedes estar de acuerdo con las cosas que decimos acá. Tú puedes decir amén y afirmar muchas de las cosas que predicamos. Las canciones te pueden parecer hermosas, pero si tú no has tenido una experiencia del poder de Dios transformando tu corazón, todavía no eres cristiano. ¿Cómo luchamos para que las personas, y cuando digo luchamos, cuando estamos acá en la alabanza o haciendo algún evento, cómo luchamos para que la gente entienda que eso le va a servir para su vida espiritual? Pues es que es muy natural que luchemos con gente que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo sabe lo que le necesita y va. Es más, le está poniendo plan a uno: pastor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué sigue? Pero el que no ha nacido de nuevo, toca rogarle: ven, vamos, ven, pero es que eso es para su bienestar, eso le sirve a usted. Este endemoniado, un hombre, y escuche, y tenemos que resaltar y enfatizar mucho su situación y su condición. Un hombre totalmente dominado, influenciado. Mire, esa posesión demoníaca, hay niveles de posesión demoníaca. Esta no era una influencia natural, era una posesión absoluta. Él ya no hacía lo que quería.
Si alguien no podía acercarse a Dios, era este hombre. Si alguien debía huir de la presencia de Dios, era este hombre. Pero Cristo sí quería salvarlo a él. Pero Cristo sí quería liberarlo a él. Es más, fue a Gadara solo para liberarlo a él. Los demás le dijeron que se fuera, y él se fue. Pero es que fue única y exclusivamente a librar a ese hombre. Jesús fue a mostrar su poder transformador. Y mira, ser cristiano entonces se vuelve en la obra de Dios que transforma nuestros corazones. No es algo que tú y yo hagamos. No es algo que tú y yo podamos operar. Por eso tú puedes estar de acuerdo con lo que hacemos y decimos aquí en la iglesia, pero de nada sirve. Tú puedes estar, oiga, sí es verdad, la Biblia sí es verdad, pero aún así tu corazón no va a haber cambiado. La gente puede externamente modificar conductas, externamente adoptar una apariencia. La gente externamente puede cambiar su vocabulario. La gente por su propia fuerza puede dejar de decir vulgaridades, inclusive volverse honesta, no decir mentiras. La gente lo puede hacer. Pero en realidad un cambio profundo en el corazón, solamente Dios. Nada más. Los verdaderos cambios solo se dan cuando son del corazón. Y eso solo tiene el poder para hacerlo Dios. ¿Sabes qué dice? El libro de Ezequiel dice: y yo rociaré sobre ustedes aguas y serán purificados. Y luego cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. En la misma idea, en el mismo espíritu, Jeremías en el capítulo 31 dice lo mismo. Y pondré mis leyes en sus corazones y ya nadie necesitará que le enseñen, sino que mi ley estará en sus corazones. Ser cristiano es que Dios cambie tu corazón, que Dios lo transforme, que tus motivos, que tus deseos, que tus sueños, que tus anhelos, ahora todos sean puestos bajo la voluntad soberana de Dios, no porque tú quieras, porque Él quiso. Ese endemoniado no quería, pero es que el poder de Dios es irresistible. Y dice que cuando lo vio, salió corriendo a postrarse ante Él. Y yo tengo que llevarte a pensar en este punto con respecto a tu vida. Ahora, es mejor que estés acá y que no estés afuera. Pero todavía mejor que tú hayas experimentado el poder de Dios en tu corazón. Mire, hace 25 años Dios tocó mi corazón. Yo era el hijo del pastor. Entonces yo conocía las cosas de la iglesia. Yo ya tocaba en la alabanza, yo era el baterista de la iglesia. Me sabía versículos de la Biblia porque pues lo repetían en las canciones y en mi casa sabía muchas cosas. Pero yo no era cristiano, hermano. No era cristiano porque no había experimentado todavía el poder de Dios cambiando mi corazón. Yo venía a la iglesia, tocaba los domingos, iba al ensayo de alabanza, etcétera, hacía las cosas que tenía que hacer como cristiano. Si en apariencia y de primera vista alguien me hubiera visto, habría dicho: ay, ese es un buen muchacho. Sí, probablemente. Pero yo no había nacido de nuevo, hermano. Tenía dudas en mi corazón, dudaba del poder de Dios, dudaba de si seguir aquí en las cosas. Era un hipócrita, era un falso. Pero en el año 1999, que cumplí 18 años, Dios empezó a tocar mi corazón. Y terminando ese mes de junio, Dios transformó mi corazón. Mira, hermano, fue un instante, fue un momento.
A mí no se me olvida ese momento porque Dios cambió mi corazón. Y ya no necesité estar de acuerdo, ya no necesité ser el hijo del pastor, ya no necesité tocar la batería, ahora solamente anhelaba a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios había cambiado mi corazón. No porque fuera el hijo de un pastor, no porque estuviera muy de acuerdo, no porque me gustara la iglesia, no, era porque Dios había cambiado mi corazón. Desde junio de 1999 hasta la fecha, el único deseo y la única pasión de mi corazón es agradarle a mi Señor. Pero hermano, es el poder de Dios y a mí no se me olvida esa fecha, no se me olvida ese año. No se me olvida el instante en que yo sé que Dios estaba transformando mi corazón, porque lo único que hacía en ese momento era llorar. Me reconocí pecador, me reconocí impío, me reconocí necesitado de Él. Así como el endemoniado reconocí, necesito de ti. Me postré ante Él. Y te dije hace un momento, qué bueno que estás acá, es mejor que estés acá y no que estés afuera. Pero tendría que llevarte a pensar, y eso es algo, tú puedes y recuerdas el día en que Dios cambió tu corazón. Porque la diferencia entre ser cristiano y ser musulmán es esa, que Dios ha cambiado nuestro corazón. Realmente. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Yo puedo tener argumentos para defender la existencia de Dios, sí, racionales, sí, hasta pruebas de la ciencia para defender la existencia de Dios, pero no me quita algo. No me quita nada el argumento más fuerte, y es que Dios cambió mi corazón. Él existe, punto. No me interesa si alguien más cree o no cree que Él existe. A mí Él me cambió el corazón, hermano. Y tú puedes decir, afirmar eso, tal día, tal fecha, Dios hizo esto en mi vida. Y si no es eso, es momento de arrepentirnos, es momento de decirle, Señor, cámbiame. Yo necesito de ti. Y mi testimonio es bueno por una sencilla razón. Porque yo vengo, así como muchos de ustedes, de estar en una iglesia mucho tiempo. No venía del mundo. Las conversiones que son del mundo son en su gran mayoría espectaculares. Porque tú ves el que era borracho, ahora lo ves diferente. Y dices, uy, qué cambio. Tú ves el que era drogadicto, ahora ya no es drogadicto. Tú ves el que era un adúltero, ya no. Y la familia dice, ese es un cristiano. Pero los que estamos acostumbrados tanto tiempo en la iglesia metidos, ¿cómo? Los que ya conocen de la Biblia, los que han pasado tantos años en la escuela dominical, ¿cómo? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, mi testimonio en ese caso es ilustrativo. Dios también cambia nuestros corazones. Pero es el poder de Dios, hermano, es solo el poder de Dios. Mira, una palabra, esos demonios le rogaban, por favor no nos eches de esta tierra, no nos saques de aquí. Bueno, por favor déjenos permiso para ir a donde los demonios. El poder de Dios es irresistible. Ni 1000 demonios, ni 1.000.000 de demonios, ni Satanás mismo puede resistir el poder de nuestro Señor Jesús. Y si Él quiere cambiar una vida, la va a cambiar. Y si la tuya no ha cambiado, tienes que prestar atención. ¿Qué está pasando acá? Señor, cámbiame. Yo no puedo hacer esto. Tú cámbiame. Probablemente alguien esta mañana nos visita por primera vez y está escuchando esto. Y déjame hacerte y decirte primero y luego hacerte una invitación. Y lo primero que tengo que decirte es que ser cristiano es experimentar el poder de Dios que transforma tu vida. Nada más. Una vez que eso haya sido hecho en tu vida, tú vas a empezar a crecer hasta que llegarás un día a ser como Cristo. Pero la invitación es que entregues tu corazón a Él. Y mire, para mí hay una esperanza. El hecho de que ustedes estén hoy acá, ya es que Dios los ha traído acá, porque ustedes no estarían acá si Dios no quisiera que estuvieran acá.
Suena un poco raro, ¿no? Y hasta duro. Si Dios no quiere salvarte, Él no te salva. Pero el hecho de que tú estés acá es porque Dios quiere salvarte y Dios quiere hacer algo en tu vida. Mira, aunque yo me convertí en el año 1999, en junio, todavía todos los días le clamo: Señor, yo no me quiero apartar de ti. Señor, guárdame. Señor, mi vida está en tus manos. Entrego todo a ti. Todos los días todavía sigo diciendo lo mismo. Y sigo pensando, yo sé que yo no tengo que ganarme la salvación. Yo lo leo en la Biblia y digo, esto es solo obra y gracia de ¿quién? De Dios. Cantamos hace un momento, tu amor me envuelve, me sostiene. Es tu amor sin condición. Aleluya. Pero todos los días digo, Señor, yo quiero seguir en ese amor. Es tu gracia. Porque quiero que su poder siga obrando en mí. Hoy todavía sigo en eso. No buscando ganarme la salvación, ni acusado, condenado, angustiado por la acusación, no. Pero entiendo, mi hermano, que ser cristiano es lo que pasó después con el endemoniado. Miremos cuál fue el resultado. Dice que la gente llegó, ¿no?, a verle endemoniado, y lo primero que les sorprendió fue que lo vieron sentado, vestido y en su cabal juicio. Es interesante que Marcos diga eso: sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Sabe por qué es interesante? Por lo que él nos había dicho de ese endemoniado versículos antes. Nadie lo podía controlar, no se quedaba quieto, andaba de aquí para allá, ese no dormía, era un loco. No, ¿qué cosa era este hombre? Ahora de repente, por el poder de Dios, está sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Cómo tú sabes que eres un hijo de Dios? ¿Cómo tú sabes que el poder de Dios ha obrado en tu corazón? Déjame ver cómo vives. Déjame ver tu vida. ¿Sigues siendo el mismo mentiroso? ¿El mismo adúltero? Muy bien, pues eso no es ser cristiano. Y podrás estar viniendo a la iglesia durante 20 años, pero si sigues haciendo eso, no eres cristiano, no has nacido de nuevo, porque en él que ha nacido de nuevo se ve. Mateo capítulo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. Se nota, es evidente. Algo pasó en la vida de este personaje. ¿Qué sucedió? Y la gente se va a sorprender, va a decir: algo pasó, algo cambió. Nosotros sabemos qué es, ellos probablemente no, pero algo cambió. Y entonces cuando nosotros hablamos del poder de Dios que obra en nuestros corazones, claro, es algo que nosotros no controlamos, que transforma lo en nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra naturaleza es cambiada, pero probablemente no haya sentido nada raro. Usted podrá decir: pastor, yo no sentí nada raro. No sé, probablemente ni nací de nuevo. Bueno, déjame ver tu vida. Y si comprobamos que has estado cambiando la manera en que hablas, que tu manera de pensar cambia, que tú dices: aunque aquí está la tentación, yo no voy a ceder a eso porque tengo un Dios que me está mirando, yo puedo decirte: sí, Dios ha obrado en ti. Porque el que ama a Dios, los mandamientos de Dios quiere guardar. El que no ama a Dios no le interesa, peca sin ningún problema. Hasta utiliza la misma Biblia para justificar sus pecados, pero el que ama a Dios dice: no, yo no puedo fallarle a mi Señor. Bajo ninguna circunstancia puedo hacer esto. Pecaría yo contra el cielo, contra Dios mismo. ¿Tu vida está cambiando? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Has dejado de ser un vulgar? ¿Has dejado de ser un mentiroso? ¿Has dejado de ser un idólatra? Si no, no eres un cristiano. Lamento tener que decirte esto, pero sí, no eres un cristiano. Lo segundo que se nota en el endemoniado gadareno que pasa es que él tiene un vivo deseo por seguir al Señor Jesús. Déjame ir contigo, quiero irme contigo. El Señor Jesús solo permitía que lo siguieran algunas personas, y eran sus discípulos. Andaban con él. Este endemoniado, ya no le digamos endemoniado, este hombre, ahora libre, no solamente
ha tenido un cambio radical que la gente se da cuenta, sino que tiene una pasión. Quiero seguir a Jesús. Y yo tendría que preguntarte a ti exactamente eso mismo. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres vivir las palabras del Señor Jesús? ¿Quieres aplicar eso en tu vida? ¿Estás constantemente interesado en aprender la palabra de Dios, en memorizarla, en deleitarte y en gozarte en ella? Si no es así, no has nacido de nuevo, hermano. Si no es esa la forma en que tú ahora vives deseando el reino de Dios y su justicia, buscándolo a Él constantemente, no estás viviendo como un cristiano. Estás poniendo en duda lo que afirmas ser. Se moría este hombre por ir. Déjame ir contigo. Dice ahí, le rogaba. Le rogaba. Seguir a Jesús es seguir un camino de santidad. ¿Usted qué cree que este endemoniado iba a hacer de aquí? Mira este hombre, que este hombre iba a hacer de aquí en adelante. Si Jesús dice no hay que decir mentiras, no voy a decir mentiras. Si Jesús dice que hay que amar a papá y a mamá, que honrarlos, voy a honrar a papá y a mamá. Si el Señor Jesús dice que tengo que comer esto, voy a comer esto. Estaba consagrado a hacer lo que Jesús dijera. ¿Ese es tu deseo? ¿Esa es tu pasión? ¿Con qué partes de la Biblia luchas tú? Hay partes de la Biblia con las que las personas luchan. ¿Con cuál parte luchas tú? Y una cosa es que le quede a uno por la debilidad natural de la carne fallar y ser perfecto en esto. Pero estamos en una lucha, hermano. Yo no puedo dejar de buscar a mi Señor. Después de que Dios tocó mi corazón, yo ya había leído la Biblia en ese momento como 2, 3 veces, imagínense. A mis 18 años yo ya había leído la Biblia 2, 3 o 4 veces, no tengo la fecha bien. Sin ser cristiano, ya había leído la Biblia. Pero de esa fecha para acá, yo empecé a devorar la Biblia. Y cuando digo devorar, no es que la leyera 5 horas diarias, no. Es que lo que leía quería memorizarlo. Es que lo que leía quería entenderlo. Es que no quería dejar de leer la palabra. Decía, aquí es donde está todo. Yo tenía el ejemplo de mis papás. Mi papá leía la Biblia, mi mamá también. Decía, ahí está. Y esta es la fecha que yo todos los santos días madrugo a leer la Biblia. No pasa un día en que yo no lea la Biblia, hermano. Para ser preciso, algunos se pasan por ahí, pero quedo con un dolor. Digo, no, esto no es así. Porque mi pasión y mi deseo es la palabra. Digo, quiero la Biblia, porque ahí sé que, como dice el Señor Jesús, escudriñen las Escrituras, porque en ellas son las que hablan de mí, y en ellas ustedes encuentran la vida eterna. Entonces digo, ahí está. Yo necesito ir a ella. Dice el Salmo 119, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mí. Entonces, si yo quiero aprender en la vida, pues la palabra de Dios, todos los días, hermano, todos los días. Y así ha sido desde hace 25 años. Dele que dele a la palabra de Dios, dele a la Biblia. Y leo y digo, ¿yo cómo aplico esto? Señor, no estoy viviendo esto. Y me he arrepentido de pecados, no porque me hayan predicado, sino porque los veo en la Biblia y digo, este es un pecado que yo estoy cometiendo, voy a cambiar. Señor, ayúdame. ¿Esa es tu experiencia? Esa es la experiencia de un cristiano, hermano. Si esa no es tu experiencia, pongo en duda que seas un hijo de Dios. Y si tú estás convencido, no, yo soy un hijo de Dios, pues corrígete, hermano, corrígete. Eso es increíble, que haya personas que digan que son cristianos y no lean la Biblia. Hoy que leímos 20 versículos, uy, hace rato no leía tanto la Biblia. Pues, usted tiene que leerla en su casa, tiene que escudriñarla, tiene que conocerla. Eso hacemos los hijos de Dios.
Eso hacemos los que amamos a Dios. Pero si tú no lo haces, pongo en duda que seas un hijo de Dios. Y hay algo más. El Señor Jesús no dejó ir a este hombre con él. Dijo: no, ve a tu casa, a tu parentela, a tus conocidos, a tus amigos, y dile las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué dice la historia? Que él se fue y empezó a predicar. Mire, ese es uno de los primeros apóstoles. Ahí no nos dicen cuál es el nombre, el apóstol Gadareno, pongámosle así, porque decir el apóstol endemoniado es que raro. Pero este es uno de los primeros enviados por Cristo, y la palabra apóstol es eso, enviado. Y dos cosas tenemos que aprender de él. Uno, su pasión por obedecer a Cristo. Él no se puso a llorar: ay, no estoy con Jesús, no camino con él, mírelo. No, tengo que ir a predicar. Listo, me voy a predicar. A donde tú me vayas, yo voy a hacer eso. Lo que tenga que hacer, lo hago. Pero a veces nosotros tenemos que rogarle a la gente en la iglesia para que sirva en un ministerio. Mira, este hombre fue transformado por el poder de Dios. Y yo no sé, no nos dice ahí cuánto tiempo. Nos demoramos leyendo 5 o 7 minutos de la historia. El poder de Dios es automático, así que eso pudo darse también en un tiempo corto. Pero seamos generosos. Mientras iban al pueblo, volvían, pudo haber pasado 4, 5, 6 horas, un día. Pero ya con eso fue más que suficiente para que él dijera: voy a predicar a todo el que se me atraviese, voy a servir a Dios. Pero no, aquí tenemos gente que dice: ay, no, es que yo le sirvo a Dios, es que tengo que hacer la universidad, es que tengo que hacer mi trabajo, es que estoy muy ocupado. Un hijo de Dios sirve a Dios, aunque esté ocupado, aunque tenga muchas cosas que hacer, siempre saca tiempo para servir a Dios, porque entiende: tengo que hacerlo. Se apasiona por eso, hermano. Y un hijo de Dios no deja de hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. A cualquiera que se le atraviese le dice: Dios puede cambiar tu vida. Pero todo comienza con el poder de Dios. Un milagro. Es eso, un milagro. Ser cristiano es ser el resultado y producto de un milagro, el poder de Dios obrando. Y eso es lo que nos diferencia de otras iglesias, de otras sectas, de cualquier creencia. El poder de Dios que transforma vidas, que transforma corazones. Usted tiene la historia de este hombre gadareno. Yo le conté ahorita mi testimonio, no tan impresionante como el de ese hombre, pero sí le aseguro que Dios cambió mi corazón. Sí le aseguro que todos los días mi lucha, y durante muchos años esa fue mi oración principal en mi devocional: Señor, hazme santo o llévame al cielo. ¿Sabes por qué oraba así? Porque para mí ser cristiano es cambiar la vida, literalmente, vivir como corresponde. Que si yo digo que le soy fiel a mi esposa, es porque le soy fiel, no por mentiritas. Que si digo que yo no digo mentiras, es porque no digo mentiras. Entonces le decía yo: Dios, dame santidad o llévame al cielo. Yo no quiero vivir en este mundo diciendo que soy tu hijo, fallándote. Ya ve usted, Dios no me ha llevado, ¿no? No soy perfecto, pero cada día lucho por parecerme más a Cristo. Todos los santos días. Todos los santos días, hermano. Pero es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, hermano. Y quiero que se ponga en pie y vamos a clamar a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Él que hoy se glorifique, así como Él obró en ese endemoniado, que hoy también obre. Mira, probablemente tú necesites que Dios haga una obra en tu vida, en tu corazón. Quizás estás endurecido,
Quizás ya no es un asunto de que Dios no te haya tocado en un momento. Sí, Dios te tocó, pero has tomado decisiones que no son correctas. Has vivido tu vida de una forma que no es. Has permitido que unas influencias que no debieran estar en tu vida ahora tengan control de lo que piensas, de lo que sientes. Y entonces estás endurecido, cegado por el pecado, justificándolo, viviendo una vida no de victoria, sino de fracaso, de mediocridad. Mi hermano, nosotros no somos hijos de un ídolo, nosotros no somos hijos de un cuento, de una leyenda. Somos hijos de un Dios poderoso que puede cambiar nuestros corazones, que puede cambiar tu vida. Señor, aquí estamos, levanta tus manos al cielo. Si tú necesitas, si quieres que Dios haga una obra milagrosa en tu vida, su poder, su presencia está aquí esta mañana. Y Él quiere, Él desea obrar en ti, por eso estás aquí. Y Él quiere transformarte. Pues ruégale, dile: Señor, cámbiame por favor, transfórmame. Yo no quiero seguir de esta manera. Cámbiame, cámbiame. Así como lo hiciste con este hombre. Hazlo conmigo hoy, transfórmame. Espíritu Santo, por favor, muévete. Mira las manos que están levantadas. Mira, Señor, las manos que hoy están levantadas, los corazones que están clamando: cámbiame. Señores, haz que experimenten tu poder. Haz que experimenten tu poder. Espíritu Santo, por favor, muévete. Toca los corazones, tócalos en el nombre del Señor Jesús. Padre, te suplicamos, desciende hoy y cambia los corazones. Mira, si tú vienes hoy por primera vez, esta es una excelente oportunidad para que le digas a Dios: rindo mi vida a ti, por favor cámbiame, creo en ti, transfórmame. Este es un momento perfecto para eso. No lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Si tú has estado luchando con un pecado, con una esclavitud, ese es el momento para que le digas: Señor, quiero ver tu poder, por favor, transfórmame, transfórmame. Señor, llévanos de tu mano. Queremos ser transformados por tu poder, por tu gloria. Padre, por favor, glorifícate. Levanta tu voz y clama a Dios. Levanta tu voz y tú mismo clámale a Él. Tú mismo pídele: Señor, cámbiame. Señor, necesito de ti. Muévete, Espíritu Santo, muévete, Señor, muévete. Que aún el que está dudando sea convencido por tu poder, por favor, sea convencido por tu poder. En el nombre del Señor Jesús clamamos por esto. Señor, por favor, glorifícate, transforma, cambia corazones, convence de pecado, convence de la necesidad que tenemos de ti. Ven, Espíritu, muévete. Ven, por favor, Espíritu, muévete. Necesitamos de ti. Ven y muévete. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias, mi Señor, gracias, 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 Padre de los cielos. Gracias, mi Señor. Gracias, porque sé que estás obrando en corazones. Sé que estás cambiando vidas. Sé que aquellos que han dispuesto su corazón, tú estás obrando en ellos, Señor. Sé que veremos vidas transformadas, lo sé. Gracias, Padre, gracias, Señor. Hoy damos gracias por esto. Gracias, mi Señor. Oh, Espíritu de Dios, gracias. Muévete, muévete, Señor, por favor, muévete. Gracias, Padre Celestial. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.